se supone que cuando estás terminando tu década de los 30 y estrenando, a punto de estrenar tu década de los 40, lo deberías tener todo controlado. Se supone que deberías tener ya muchas de tus grandes metas cumplidas, un buen trabajo en el que además ya llevas un largo recorrido, una familia, un hogar, unas buenas rutinas. Sin embargo, debo decirte que yo cumplí 39 años en mayo del 2020, en pleno COVID, confinada sola en mi piso y con una vida que no estaba para nada controlada. De hecho, en aquel momento mi negocio estaba algo estancado, no tenía pareja y estaba recién saliendo de varios conflictos que habían afectado a mi bienestar mental y emocional. Así que si hoy pudiera sentarme con esa versión de mí, la que estaba a punto de cumplir los 40 y se sentía tan perdida, tan desvalorizada y con todo por hacer, pues esto es lo que le diría. Número 1. No vas tarde. Porque mira, todo ese calendario de lo que se supone que deberías tener a los 40, el trabajo asentado, la familia, la casa, la rutina diaria perfecta además, es una ficción, es una foto que nos han vendido y te voy a decir más, aun cuando conozcas a varias personas a tu alrededor que parecen cumplir esa foto al detalle, eso no significa que sea así. Porque aunque por fuera parezca que tienes un trabajo estable con un largo recorrido, también puede ser que ese mismo trabajo en verdad te esté haciendo profundamente miserable. Puedes perfectamente tener tu pareja y tu familia y al mismo tiempo estar atravesando un montón de problemas de convivencia, costándote horrores atravesar ciertos conflictos justo ahora que tú y tu pareja rondáis los 40. Puede incluso parecer que lo tienes todo bajo control, pero en verdad ser una persona que no ha aprendido todavía a gestionar su tiempo y su agenda y que va corriendo todo el día de un lado a otro sin descansos, cumpliendo una obligación tras otra, pero sin hacer nada por ti y para ti. Es decir, sin cuidarte, sin disfrutar de tiempo de calidad con los tuyos, porque siempre estás con la cabeza en la siguiente cosa que tienes que hacer. Y lo que te quiero decir con esto es que, claro, tú ves la foto de los demás, pero solo ves la foto, no ves nada de todo esto que te acabo de nombrar del detrás de escena. Y por eso erróneamente piensas, ¿sabes qué? Todos tienen la vida resuelta menos yo. Y no, simplemente lo que está pasando es que no ves el detrás de escena de la foto. Así que quítate esa idea de que los demás lo tienen ya todo resuelto y tú no, porque primero no es así. Y en lugar de seguir enfocada en compararte con los demás, enfócate más bien en tomarte esa sensación de es que voy tarde como una señal precisamente para no dejarte ir más. Porque es muy fácil caer en la comparación y en la lástima por una misma, pero el problema es que todo esto en realidad no te lleva a ningún sitio si lo piensas. Entonces, en lugar de usar ese es que ya voy tarde como excusa para lamentarte y para seguir igual, todo lo contrario, úsalo como motivación para ponerte las pilas, para decir basta, para literalmente dar un golpe sobre la mesa y comprometerte contigo misma a salir de ahí y recuperar las riendas de tu vida. Número 2. Para darte cuenta de algo antes te tenía que pasar. Y es que mi querida mente inquieta, a medida que llegas a los 40, si hay algo que debería empezar a quedarte claro, es que en la vida no hay atajos. Lo que quiero decirte es que tú no podías haber sabido antes lo que sabes ahora, porque lo que sabes ahora te lo ha enseñado justamente todo lo que has vivido antes. Es decir, la lucidez viene después de la experiencia, nunca antes. Y yo llegué a los 40 machacándome muchísimo con esto. Me decía, ¿cómo he podido tardar tanto en darme cuenta de que me estaba dejando ir? ¿Cómo no vi venir esta decepción? ¿Cómo no me di cuenta antes de que este no era el camino? Tendría que haberlo sabido, tendría que haber tomado esta otra decisión o este otro camino, etcétera, etcétera. Y lo que yo le diría ahora a mi yo de 39 años es esto. No lo viste venir porque todavía no te habían pasado suficientes cosas como para poder verlo con esta claridad de ahora. Y no podías saber que esa pareja a la que le entregaste varios años de tu vida no era la adecuada para ti. O no pudiste ver que te estaba manipulando. O no pudiste darte cuenta hasta ahora de que te iba a decepcionar porque aún no tenías suficientes datos ni suficiente experiencia en ese ámbito en concreto.
Y no podías saber que esa decisión en tu trabajo te iba a llevar a pasar todo lo que estás pasando ahora, porque en aquel momento no sabías que las cosas se iban a dar de esta manera. Y desde luego no podías saber a los 30 que las decisiones que ibas a ir tomando en esa década te iban a llevar a empezar tu década de los 40 con tantas cosas aún por resolver. No pudiste darte cuenta porque justamente necesitabas que pasaran todas estas cosas para ahora sí poder darte cuenta. Es como que necesitabas llegar hasta ahí, hasta ese punto de decepción o de hartazgo o de fracaso para por fin abrir los ojos. Así que no te exijas una sabiduría que aún no puedes tener. No podías haber tomado hace 5 años una decisión que solo eres capaz de ver con claridad hoy, justamente porque hoy tienes 5 añazos de experiencia más encima. Así que reprocharte por los "es que no me di cuenta antes", "es que cómo no me di cuenta antes", es como enfadarte contigo por no saber inglés antes incluso de haber tomado una sola lección de inglés. Entonces, todos esos fracasos, decepciones que has ido acumulando hasta hoy, recuerda usarlos no para castigarte y desvalorizarte, sino para lo que realmente son. Son datos que te van a ayudar a navegar tu década de los 40 con mucha más perspectiva e incluso te diría con mucha más picardía. Porque con todo esto que has pasado, ahora tienes una experiencia que te va a ayudar a no caer en las mismas trampas, a poner límites a tiempo, a tomar decisiones con mucho más criterio. Esta es la verdadera ventaja de llegar a los 40 con muchos fracasos y con muchas desilusiones a tus espaldas. Es lo que te va a permitir vivir tu segunda mitad de la vida con más madurez y claridad y sobre todo con los ojos más abiertos. Lo cual me lleva al siguiente punto. Número 3. Tener todo por hacer a los 40 en realidad puede ser una ventaja. A ver, me explico. Cuando empezaste tu vida adulta, a los 20, ibas completamente a ciegas, ¿cierto? No tenías ni idea de quién eras, de qué querías, de lo que te hacía bien y de lo que te sentaba fatal. En aquella época al final decidías a base de ensayo y error, probando, chocándote, sin apenas información sobre ti misma y también con muy poca información sobre de qué va la vida en realidad. Y ahora que estás llegando a los 40 o recién entrando en esta década, resulta que tienes todo eso. Tienes años de recorrido, tienes registros de cosas que han salido bien y cosas que han salido mal. Tienes un histórico enorme de tu propia vida. Sabes qué tipo de trabajo te apaga y cuál te enciende. Sabes qué clase de relaciones te suman y cuáles te dejan vacía. Sabes claramente lo que ya no quieres, que muchas veces es la información más valiosa que existe, porque te ahorra seguir tomando decisiones que no te van a llevar la vida que realmente quieres vivir. Así que sí, puede ser que aún ahora cerca de los 40 todavía estás empezando de nuevo, sí, pero si lo piensas, no empiezas de cero, sino que empiezas con muchísima más lucidez, con más criterio y sabiendo mucho mejor qué es lo que ya no quieres más en tu vida. Y eso con 20 años, pues no lo tenías ni de lejos. Así que empezar de nuevo a los 40 es una ventaja en sí misma. Créeme, yo tuve mi primer crisis vital a los 28 años y me costó horrores redirigir mi vida porque no tenía con qué. Sin embargo, a los 39 en pleno COVID y con mi vida patas arriba, la cosa fue súper diferente porque ya tenía clarísimo qué cosas ya no quería más en mi vida, qué cosas no estaba dispuesta a volver a dejar pasar ni iba a permitir que me sucedieran de nuevo. Y eso, mi querida mente inquieta, vale su peso en oro y es una ventaja enorme que no has tenido jamás en ningún otro momento pasado de tu vida. Así que deja de ver ese "tengo todo por hacer" como una condena, porque es en realidad la primera vez en tu vida que vas a reconstruir tu futuro sabiendo de verdad quién eres. Y hablando de saber quién eres, déjame hacer un pequeño paréntesis aquí, porque si sientes que quieres empezar a conocerte mejor, pero mejor de verdad de la buena, que sepas que tengo un test de arquetipos para mentes inquietas que te ayuda justamente con esto, con identificar tus patrones de conducta más repetidos, con entender mejor cómo funcionas y a tener más claridad sobre cómo te sueles sabotear a la hora de avanzar hacia tus metas vitales más importantes. Te lo dejo en la descripción y en el primer comentario de este vídeo porque es totalmente gratuito, lo haces en apenas 2 minutos y te da un buen punto de partida para empezar a recuperar las riendas de tu vida ahora que estás con ganas de replantearte unas cuantas cosas. Número 4. Deja de esperar a que la vida se arregle sola. Y esto te lo digo porque yo viví años así, atrapada en una especie de espera que nunca llegaba a su fin. Yo sabía que quería mejorar distintas áreas de mi vida y sí, daba algunos pasitos para conseguirlo, por supuesto.
Pero ahora que puedo mirar hacia atrás con mucha más perspectiva y siendo mucho más honesta conmigo misma, debo confesarte que en realidad muchas veces lo que hacía era un intento tímido por aquí, un amaguito por allá, y por dentro tenía la esperanza secreta de que solo con esto al final la cosa terminaría enderezándose sola. Como si la vida en algún momento fuera a colocarse en su sitio por arte de magia mientras yo esperaba sentada pues, haciendo lo mínimo. Y lo que descubrí con el paso de los años es que no, la vida no se arregla sola, eso no pasa. Los 2 pasitos que das tras ver un vídeo de YouTube y motivarte no te mueven nada, solo sirven para que te autoengañes pensando que estás haciendo algo cuando en realidad prácticamente sigues en el mismo sitio. Y claro, esto que a los 20 o incluso 30 te podías permitir, a ver, a las puertas de los 40 yo creo que ya no tanto. Porque dicho así claro y pronto, pues ya no estamos tú y yo para perder el tiempo, Mari Carmen. Porque ya hemos visto lo que pasa cuando esperas demasiado, cuando no tomas decisiones, cuando no te comprometes de verdad, cuando no atraviesas incomodidades, ni miedos, ni incertidumbre. Lo único que ocurre es que el tiempo pasa, pero nada más. Porque lo que de verdad cambia las cosas es tomar decisiones de verdad. Es pegar un golpe sobre la mesa y decirte, hasta aquí hemos llegado. No voy a permitir seguir aquí estancada por más tiempo. De esto me voy a encargar yo y lo voy a cambiar ahora a partir de este mismo momento. Y entonces se acabaron los, bueno, a ver qué pasa, a ver si mejora la cosa, bla, bla, bla. Y también se acabaron los, bueno, ya si eso, el año que viene me pongo en serio. Basta de todo eso. Es hora de dar un golpe sobre la mesa real, con determinación, tomando las riendas tú y sin esperar a que venga nadie ni nada a rescatarte o a recolocarte la vida. Porque a rescatarte no va a venir nadie. Y la buena noticia es que eso tampoco lo necesitas, porque lo único que necesitas es dejar de esperar y empezar a ocuparte de eso de lo que todavía no te estás ocupando. Número 5. Vas a recaer y no pasa nada. Mira, como te decía, yo a los 39 en pleno COVID me encontraba estancada profesionalmente hablando y en ese momento me animé a dar un golpe sobre la mesa para recuperar las riendas, en este caso, de mi negocio. Y con toda la determinación del mundo me puse a hacer lo que tenía que hacer para conseguirlo. Pero lo que pasó es que no empecé a tener por fin mi vida profesional más o menos en orden hasta que cumplí los 41. Es decir, que entre que dije, basta, esto yo lo cambio a partir de ahora, y que las cosas empezaron a colocarse de verdad, pasaron como 2 años. 2 años con, por el medio, todas sus recaídas, todas las dudas y todos esos momentos de otra vez volví a fracasar. Así que es importante que tengas en cuenta esto, aunque ya seas una persona más madura, con mucha más experiencia. Eso no significa que ahora todo te tiene que salir bien a la primera. Sí que desde luego, como vimos, tienes una ventaja que hace unos años no tenías. Pero eso no significa que ya no vayas a cometer errores o que ya no vayas a tomar decisiones equivocadas o que ya no vayas a tener momentos de bajón. Porque igualmente vas a tener que atravesar un montón de obstáculos para llegar a donde quieres. La diferencia es que ahora vas a poder sacarle mayor partido a esos fracasos, porque a estas alturas, seguramente, o eso espero, ya te habrás dado cuenta de que cada fracaso te da la información que necesitas para saber por dónde seguir en el próximo intento que hagas. Es decir, qué cosas quieres ajustar y qué cosas que antes no tuviste en cuenta, esta vez sí quieres tener en cuenta, etcétera, etcétera. Esta es una de las cosas que más trabajo con mis alumnos en mi programa Logra tus metas. Y es que recaer no es fracasar. Recaer es literalmente parte del proceso. Así funciona el cambio de verdad, así funciona la vida de verdad, con sus altibajos y con sus trompicones. Por lo tanto, tener una recaída no es relevante. Lo único que de verdad importa es volver. Es que cada vez que te caigas, vuelvas a levantarte y des otro paso. Y cuando estás en la década de los 40, esto no puede ser algo alternativo, tiene que ser algo que forme parte de ti, que tengas totalmente integrado ya a estas alturas de tu vida. Número 6. Decide teniéndote en cuenta a ti primero. Porque en mi caso al menos, una de las razones que me llevó a entrar en mi década de los 40 con la mayor parte de mi vida patas arriba es justamente ese patrón que venía arrastrando que desde la adolescencia de amoldarme a los demás. Y de hecho, si en mi test te ha salido el arquetipo de la armonizadora, seguro que esto te suena bastante. Mira, siempre que en mi vida aparecía una persona que me importaba,
alguien a quien yo daba importancia, pues tendía, sin darme cuenta, a amoldarme por completo a esa persona. Es decir, aquello que yo más o menos tenía claro, es decir, hacia dónde quería ir, lo que quería para mí, es como que lo dejaba a medias o directamente lo transformaba para encajar con la otra persona. Me adaptaba tanto al otro que por el camino me perdía a mí misma y también, por supuesto, a mi visión de cómo quería realmente vivir mi vida en el futuro. Dicho en otras palabras, dejaba de tenerme en cuenta. Mis planes, mis sueños, mi dirección, todo pasaba a un segundo plano en cuanto había alguien importante delante. Y esto es dificilísimo de ver mientras te está pasando. Porque cuando estás dentro de eso, no lo vives como un es que me estoy abandonando. No tienes esa perspectiva. Lo vives como que estás siendo generosa, flexible, buena pareja o buena amiga o buena hija. Y no te das cuenta de que a base de tener siempre en cuenta al otro primero, has dejado por completo de tenerte en cuenta a ti. Así que el consejo que le daría a mi yo de los 39 y también de los 30 y de los 20 es recupera las riendas. Es decir, aprende a decidir teniéndote en cuenta a ti primero. Antes de amoldarte a lo que quiere o a lo que opina el otro, párate un segundo y pregúntate, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿A dónde quiero ir yo? Y ojo, porque hacerte estas preguntas no te convierte en una egoísta a la que el resto le da igual. Simplemente te convierte en una persona que quiere tenerse en cuenta. Tiene que ver con que tú también cuentes en esa ecuación y de que tus decisiones vuelvan a tenerte en cuenta a ti y a tus metas en la vida. Y es cierto que a los 20, incluso a los 30, pues aún estás en esa etapa de experimentar y discernir quién eres y qué quieres, pero claro, a los 40 ya tienes experiencia y ya tienes datos de sobra como para poder reflexionar antes de ceder y cotejar si eso a lo que te estás amoldando es realmente lo que quieres para el resto de tu vida o no. Número 7. Ponte límites a ti misma. Mira, para recuperar esas riendas de tu vida y dejar de amoldarte a los demás, precisamente tienes que empezar a ponerte límites primero a ti misma, antes incluso de ponérselos a los demás. Porque fíjate, muchas veces tenemos el foco puesto en esto de me tengo que empoderar para que los demás no se aprovechen de mí, me tengo que empoderar para tomar mis propias decisiones con más firmeza. Pero yo esto del empoderamiento, sinceramente, no sé cómo se hace, cómo se empodera una. Me tengo que empoderar. O sea, ¿qué significa? ¿Qué acción, qué cosa tienes que hacer para empoderar? O sea, ¿qué es esto de me tengo que empoderar? Yo esto no soy capaz de verlo ni nunca fui capaz de verlo. Y si te pasa como a mí, presta atención. Yo creo que más que empoderamiento, de lo que se trata es de que te comprometas. No de que te empoderes, que no sabemos lo que es, pero el compromiso sí sabemos lo que es. Porque es el compromiso el que te va justamente a otorgar poder. Me refiero al compromiso de que cada vez que en tu vida te lleves un desengaño o te metas en problemas por dejarte llevar por otras personas o que caigas en patrones repetidos de autosabotaje, pues que te comprometas contigo misma a no repetir más eso con una simple pero poderosa afirmación de esto a mí no me vuelve a pasar. Esta afirmación es una de las cosas que a mí personalmente más me ha empoderado con muchísima diferencia una vez cumplí los 40. Esto a mí no me vuelve a pasar. Es un decreto, es un compromiso que me hago a mí misma cada vez que algo sale mal en mi vida. Porque muchas veces encajamos los fracasos y los desengaños desde un lugar, vamos a decir, como de víctima. En plan, mira lo que me ha pasado, qué mala suerte he tenido, pobrecita de mí. Y claro, desde ese lugar es como que lo dejas todo así tal cual. De alguna manera lo que haces es dejar la puerta abierta para que se vuelva a repetir lo mismo una y otra vez. Pero si tú te pones un límite a ti misma desde un lugar, vamos a decirlo así, como más de protagonista o más adulto, la cosa cambia por completo. Porque pasas del, oh, pobrecita de mí, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? A un, vale, esto me ha pasado porque, oye, mira, me ha pillado en un renuncio, o porque me ha pillado despistada, o porque me ha pillado todavía con cierta inmadurez, o porque me ha pillado pues siendo demasiado ingenua, naif, demasiado inocente. Y por eso no lo vi venir. Pero ojo, ¿sabes qué? Esto a mí, esto no me vuelve a pasar. Porque no estoy para perder el tiempo. Porque yo estoy entrando en mi década de los 40 y esto a mí, yo me prometo que no me vuelve a pasar.
Y por eso, desde este momento, yo me comprometo conmigo misma a que voy a hacer lo que tengo que hacer para sacarme de este entuerto, o de este problema, o de esta relación tóxica, o de este estancamiento en el que estoy. Y me da igual la cantidad de inseguridades, la cantidad de incomodidad, la cantidad de incertidumbre por la que voy a tener que pasar, porque desde hoy me hago esta promesa a mí misma. Esto a mí no me vuelve a pasar. O al menos ya me voy a asegurar de que no me va a volver a pasar ni con la misma magnitud ni con la misma ceguera. Y te comparto todo esto con esta energía, porque esa es la diferencia entre dejar la puerta abierta a que te vuelva a pasar lo mismo una y otra vez o cerrarla tú con tu propio límite. Número 8. Reserva momentos para pensar y conocerte mejor. Porque piénsalo, estás ahí, empezando casi tu década de los 40 o ya empezada. Y eso significa que ya llevas casi 20 años de vida adulta a tus espaldas. Y a ver, 20 años, se dice pronto, ¿eh? Da para mucho. Lo que te quiero decir es que tienes una experiencia vital más que consolidada. Tienes muchísima data de ti misma, muchísimo histórico, muchísimos registros de todo lo que has vivido hasta ahora. Y eso es una ventaja enorme, una ventaja competitiva respecto a tus yoes del pasado, porque tu yo de los 20 o tu yo del inicio de los 30 no tenían ni de lejos toda esa información que tú tienes hoy. Así que aprovéchala, aprovecha esa ventaja y date momentos para pensar y exprimir toda esa data que tienes para conocerte mejor. Y cuando te sientes a pensar, piensa en todo esto, piensa en las cosas que no te han gustado hasta ahora, piensa en las cosas que sí te han salido bien y por qué te salieron bien. Reflexiona sobre aquellas que te han salido mal y por qué te salieron tan mal. Reflexiona, analiza de verdad, hazte buenas preguntas, indágate, porque estás en un momento en el que puedes hacer esto con muchísimo más información que cuando tenías 20 o 30. Ahora sí, ahora tienes todo lo necesario para analizar bien las cosas, para saber hacia dónde quieres ir y para saber qué decisiones tomar a partir de ahora. Pero para eso antes tienes que sentarte a aprovecharte de esta ventaja. Y muchas veces no nos damos ese espacio. Mira, por ejemplo, tú ahora mismo ¿tienes marcado en tu agenda una hora o un par de horas próximamente para sentarte a revisar y reflexionar sobre cómo va tu vida? ¿Lo tienes apuntado? ¿Realmente tienes ese hueco marcado en tu agenda? No, ¿verdad? Bueno, pues a eso me refiero. Así que móntatelo ya. Ten una rutina, una vez a la semana o una vez al mes o como mínimo una vez al trimestre, de tomarte una hora o incluso si pudieras una mañana libre para pensar, no para mirar el móvil, para pensar, para sentarte a escribir cuáles son tus problemas, cuáles son tus conflictos, qué decisiones llevas aplazando una y otra vez y ponerte en modo de hoy no pasa que yo me siento a analizar esto y lo resuelvo o tomo una decisión o al menos veo qué puedo hacer para mejorarlo. Y sobre todo, de verdad, métetelo en la rutina. Crea espacios de tiempo para pensar y reflexionar sobre cómo va tu vida. Porque si ahora que estás entrando en tu década de los 40 no lo estás haciendo, estás echando a perder tu mayor ventaja, tu experiencia vital. Oye, y hablando de sentarte a pensar y a conocerte mejor, si sientes que ni siquiera sabes por dónde empezar, que no acabas de ver cuáles son tus patrones, ni por dónde se te suele escapar la energía, ni dónde te sueles sabotear, ahí es donde te puede ayudar mi test de arquetipos para mentes inquietas, porque te va a dar un punto de partida según tu forma de funcionar para que sepas mejor hacia dónde mirar cuando te sientes a hacerte todas esas preguntas y todo este ejercicio de reflexión. Recuerda que te lo he dejado aquí en la descripción, que es totalmente gratis y que en 2 minutos recibes tu diagnóstico personalizado que te va a ayudar a entrever mucho mejor qué te está frenando realmente a la hora de lograr tus metas en esta década de los 40. Número 9. Elige un área y empieza por ahí. Porque especialmente si te has salido en mi test el arquetipo de la ambiciosa, cuando te sientes a pensar y a mirar todo lo que quieres cambiar, te va a pasar una cosa. Y es que te va a entrar la tentación de arreglarlo todo a la vez. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque es el clásico de las mentes inquietas. Te sientas, haces tu lista y de repente ves que quieres cambiar el trabajo y ponerte en forma y ordenar la casa y mejorar tu alimentación y retomar tus relaciones y aprender a poner límites y organizar tu agenda. Todo lo que te viene a la cabeza, tú te lo pones en una lista y lo quieres ya, para el lunes que viene, por ejemplo.
Y claro, al principio te lo vas a proponer con unas ganas y con una energía tremendas. Eso es lo más engañoso de todo, porque en tu fuero interno vas a pensar que hacer todo eso al mismo tiempo y en tiempo récord no solo es posible, sino que encima te da como un subidoncillo. Pero ¿sabes qué pasa? Que te vas a colapsar. Y esto seguramente pues ya lo has vivido antes. A los pocos días estás desbordada, no llegas a nada, lo dejas todo y encima acabas peor que al principio, porque ahora encima te sientes fracasada por no haber podido con todo lo que de forma muy errónea te propusiste. Así que mi consejo es justo lo contrario de lo que te pide tu mente inquieta. Elige un área, la que más te pese ahora mismo, la que sientas que si mejoras en esa área vas a destrapar muchas otras. Y empieza por ahí y solo por ahí. Y es más, te diría incluso que dentro de ese área ni siquiera lo intentes cambiar todo de golpe. Empieza con, yo qué sé, un mini hábito o con algo muy pequeño que puedes hacer hoy mismo, que no te va a generar mucha fricción, pero que ya te va a dar la sensación de que has dado el primer paso. Ejemplos, si eliges el área de la salud, no te apuntes ya al gimnasio si llevas mucho tiempo sin ir, ni tampoco al nutricionista y hacer ya natación y yoga el mismo día. Ve paso a paso y empieza solamente por ejemplo, salir a caminar 20 minutos a diario. Y ya irás al nutricionista más adelante. Lo que debes hacer es montártelo de manera que te resulte lo más fácil y sobre todo lo más sostenible posible en tu día a día. Porque recuerda que lo que estás buscando no es ese subidón de 3 días, lo que buscas es empezar a acumular resultados de verdad, resultados tangibles y que se sostengan en el tiempo. Y eso se consigue así, con una sola área y dentro de esa área con un solo pequeño paso, pero que seas capaz de mantener de forma sostenida a largo plazo. Cuando esa área empiece a rodar sola, a estar mejor, entonces y solo entonces podrás pasar a la siguiente. Esto es justo lo que enseño a hacer paso a paso en mi gran programa de 4 meses Logra tus metas, que como sabes abre de nuevo sus puertas este próximo mes de septiembre y sobre el que te daré más información aquí en el canal y en mi newsletter para mentes inquietas. Número 10. Haz planes de futuro aun cuando no tengas certezas. Porque, mi querida mente inquieta, cuando llegas a los 40, aunque no lo parezca, estás entrando ya en lo que vendría a ser la mitad de tu vida. Y te puede pasar que caigas en la cuenta de que todavía no tienes ningún plan para la segunda mitad de tu vida. Y eso, a mi parecer, no es del todo bueno. ¿Qué pasa? Que como no tienes ni idea de qué vas a querer hacer dentro de 10 años, como no tienes esa certeza, pues no haces nada al respecto, no te lo planteas, no te creas ningún plan, es más, evitas hacer planes. Bueno, pues yo llevo más de 13 años trabajando con mentes inquietas y esto lo veo a diario, mucho más de lo que me gustaría. Veo como muchas personas tenéis esa resistencia por mirar al futuro y hacerte esa pregunta de ¿dónde me veo yo dentro de 20 años? ¿Cómo me gustaría que vaya mi vida de aquí a 20 años? ¿En qué me gustaría convertirme a lo largo de esos 20 años? Y el problema que yo veo es que si en este punto de tu vida no tienes todavía una visión a largo plazo, lo que te va a pasar es que irremediablemente vas a seguir viviendo tu vida a la deriva. ¿Qué significa esto? Pues que vas a tomar decisiones y acciones según cómo te sientas en el momento o cómo te sientas ese día o cómo te vayan las cosas ese mes. Es decir, tomarás decisiones que pueden afectar a tu vida a largo plazo, pero con un criterio cortoplacista, tipo ¿cómo me siento hoy? Es decir, según lo que me apetezca ese día o lo que me resulte más cómodo o lo que me haga sentirme más segura. Y eso puede llevarte a emprender caminos que a medio largo plazo podría traerte mucha desilusión, mucha desidia y mucho hartazgo. Y lo que yo he podido comprobar en todos estos años de trabajo es que no nos animamos a visualizarnos a largo plazo porque muchos me decís que queréis tener certezas antes siquiera de dar un primer paso. Y este es, por cierto, el patrón más limitante del arquetipo de la buscadora. Así que si te ha salido ese arquetipo en el test, pon atención. ¿Y por qué es tan limitante este patrón? Pues porque nadie tiene certezas de cara al futuro. Nadie, ni siquiera esa gente que te dice que lo tiene clarísimo, que sabe perfectamente lo que quiere. Porque incluso esa persona tampoco tiene ninguna garantía de que vaya a seguir queriendo eso mismo que dice que quiere dentro de 3 años o dentro de 10.
Nadie tiene la visión certera de todo lo que va a pasar en la próxima década. Por lo tanto, que tú quieras tener certezas te limita, porque la certeza solo puede existir en el pasado, cuando ya hay hechos consumados. Solo entonces tienes la certeza de que eso fue lo que pasó. Pero piénsalo, de cara al futuro no puede haber certezas, porque el futuro todavía no ha ocurrido, así que es absurdo querer certezas de cara al futuro. Y entrando en los 40 esto lo tienes que tener clarísimo, porque ya no estás para andarte con estas tonterías de esperar a estar segura o de esperar a tener certezas. Así que mi consejo es: haz planes de futuro igualmente, aunque no tengas ninguna certeza, aunque no tengas claro si eso que te estás proponiendo hacer o perseguir de aquí a los próximos 10 años va a ser algo que vas a seguir queriendo dentro de 3 o dentro de 7. Porque, mi querida mente inquieta, el propósito de hacer un plan a futuro a 10-20 años no es acertar con lo que vas a querer dentro de 10 o 20 años. Ese no es el fin. El propósito es tener una dirección, es asegurarte de no dejarte ir a la deriva y por lo tanto de no perder el tiempo. Porque fíjate lo que pasa cuando no tienes una visión de futuro y te dejas ir a la deriva. Lo que te pasa es que no eres capaz de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna referencia de hacia dónde quieres ir. No tienes dirección. Y entonces, ¿cómo vas a decidir? ¿Cómo vas a tomar una pinche decisión si no tienes una referencia? Más allá de cómo te sientes ese día. Me dirás tú qué referencia es esa. O sea, en plan, tomar decisiones según cómo sople el viento, según cómo soplen tus emociones. Y dejarte llevar por la emoción del momento sin una visión clara es literalmente ir a la deriva. Y desde mi punto de vista, y me vas a perdonar, es una forma muy infantil de vivir tu vida. Y cumpliendo los 40, se nos ha acabado el tiempo de tomar decisiones desde un lugar tan emocional y tan infantil. Entonces, escucha bien esto que te voy a decir porque es muy importante. Sobre todo si te ha salido, por ejemplo, el arquetipo de la buscadora. Hacer un plan de futuro no es firmar un contrato con el universo del que ya no te puedes salir. No sé quién nos ha metido esto en la cabeza, pero es absurdo. Tu visión al futuro es editable, es un boceto, es un borrador hecho a lápiz que puedes reeditar todas las veces que quieras. De hecho, yo en Logra tus metas enseño a mis alumnas a revisarlo cada trimestre o cuando puedan, cada semestre o incluso una vez al año bastaría. Y te sientas, lo relees y dices, vale, esto es lo que yo quería en su momento, pero ahora ya no me encaja. Esto pues lo voy a matizar y esto lo voy a mover unos años más hacia allá y con esta otra forma. Y entonces, sea cual sea la visión a futuro que tú te marcas o escribas ahora mismo, es algo que vas a poder ir ajustando sobre la marcha. Es decir, no es un plan que te vas a poner para encarcelarte a ti misma. Es un plan que te pones para dejar de estar a la deriva. Y lo mejor de todo es lo que ese plan te da: criterio. Una referencia desde la cual tomar decisiones. Porque cuando tú no tienes claro hacia dónde quieres ir y por lo tanto qué no quieres para tu vida en el futuro, de repente sabes a qué cosas decir sí y a qué cosas decir no. Y ya no te cuesta tanto tomar decisiones. Te pongo un ejemplo. Imagina que estás agotada de hacer horas extras y tienes clarísimo que en tu vida a 5 años no quieres seguir llevándote trabajo a casa. Pues con esa referencia, cuando tu jefe o un compañero te pida un favor a última hora, vas a poder decirle, mira, esto no te lo puedo sacar ahora a no ser que lo veamos mañana en horario laboral. ¿Y por qué se lo vas a decir con esa tranquilidad y esa firmeza? Pues porque tienes una visión y tienes una referencia de qué decisiones tomar en cada momento. Pero si tu criterio es cortoplacista, sin una visión a largo plazo, y tú dices, bueno, hoy no estoy muy cansada y no tengo nada que hacer después, bueno, pues me quedo, al final vas a estar trabajando horas extras un día sí y otro también porque no tienes un criterio a largo plazo que te dé dirección y que te vaya como orientando de cuándo decir sí y a qué cosas y cuándo decir no. O imagina que te invitan a un proyecto de voluntariado y a ti el voluntariado de verdad que es algo que te encanta, pero ves que ese proyecto en concreto te va a comer justo las tardes que quieres pasar con los tuyos. Y tú tienes esa visión de que tú a largo plazo quieres conseguir que esas tardes estén dedicadas a los tuyos y no a ninguna otra cosa por más que te guste el voluntariado. Entonces, esa referencia a largo plazo es la que te va a ayudar a tomar la decisión de decirle a esa persona, mira, me encanta el voluntariado, puedo hacerlo tal día por la mañana, pero estos días que me propones por la tarde no lo voy a hacer. Entonces, vas a poder responder con criterio y vas a tomar decisiones con mucha más seguridad porque sabes cuál es
tu marco de referencia, el que te le has marcado tú para ti, conociéndote mejor con todo lo que hemos visto a lo largo de este vídeo. Es decir, vas a poder ser una adulta que cuando pone un límite o cuando toma una decisión o cuando rechaza una invitación lo hace con criterio y no dejándose llevar por la emoción del día, que es esa forma de vivir tan infantil de la que hablábamos antes. ¿Y de dónde vas a sacar ese criterio? Pues ese criterio te lo da justamente la edad que tienes, con todo lo que ya sabes de ti, con todo lo que te gusta, con todo lo que no te gusta, con todo lo que quieres y no quieres llevarte a tu futuro más a largo plazo. Número 11, ya no estás para tonterías. Espabila. Y esto no te lo digo necesariamente a ti, sino más bien a mí yo de los 39, porque cuando estás a las puertas de los 40, si ves que eres una persona todavía a la que le cuesta gestionar sus emociones o que no sabe manejar sus propios conflictos internos y que por lo tanto sigue muy limitada por sus propias creencias o por su propia forma de pensar o por sus miedos de siempre y que no es capaz de superar sus propias incomodidades y que se frena a sí misma una y otra vez con los mismos patrones, entonces tengo que decirte una cosa, es el momento de espabilar. Porque mira, no sé cómo decirte esto, pero has llegado al límite de la edad en la que te podías permitir dejar que esto siga pasando. Porque con 20 o incluso todavía con 30, pues tiene un pase, pero es que estás entrando en los 40. Y te comparto esto porque yo personalmente no salgo de mi asombro de la cantidad de gente que conozco en mi vida diaria por ahí fuera y que veo que estando en plena década de los 40 siguen exactamente iguales de inmaduros que cuando los conocía a los 20. O sea, igual. Y yo los miro y pienso, ostras, ¿cómo es posible que después de tantos años, pues es como que tú has pasado por la vida, pero chico, la vida no pasó por ti, ¿sabes? Como que no has aprendido muchas cosas. Has aprendido cosas por el camino, pero como que no se quedaron ahí integradas, ¿no? Es como, o sea, yo hay los mismos enfados infantiles que no han aprendido a gestionar nada en el interior, que es como, no doy crédito. Y bueno, tengo que reconocer que en mi caso a los 39 yo misma me di cuenta de que había unas cuantas cositas que todavía no había procesado a esas alturas. Y como no quiero que a ti también te pase esto, más allá de los 39 como en mi caso, por eso estoy aquí abriendo este melón. Porque si con casi 40 sigues siendo una persona inmadura emocionalmente, bueno, pues no pasa nada. Yo creo que el problema es más bien que si te has dado cuenta de ello, vas y no haces nada al respecto. Hay gente que simplemente no se da cuenta, bueno, pues ya está. Pero si te has dado cuenta de ello, yo creo que es importante hacer algo al respecto. Porque si no, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que vas a llegar a los 50 exactamente igual. Ese es el peligro. Y desde mi punto de vista, cada uno tiene sus metas en la vida, pero desde mi punto de vista, yo de los 39 le digo, mira, esto sería una pena, hay que espabilar. Así que si como yo te reconoces un poquito en esto, quiero que te lo tomes como es, como una meta que puedes proponerte, una meta que merece la pena de verdad, que es, vamos a decir así, empezar a cultivarte para madurar. Y te voy a decir una cosa, es una de las metas más bonitas que puedes proponerte hoy en día, porque en pleno siglo XXI y ya con todo a nuestro alcance, pues va a ser bastante fácil conseguirla. Puedes, por ejemplo, empezar a interesarte por cómo gestionar tus emociones o cómo aprender a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, o sobre cómo funciona el autosabotaje, qué es lo que hace que te frenes a ti misma justo cuando ibas más o menos bien con un objetivo o con un hábito. Y justamente si te das cuenta que hasta ahora todavía no te has leído ni un solo libro de crecimiento personal, pues quizá te toca empezar. Quizá puedas ir a tu librería favorita y cogerte el primer libro que te llame la atención. Y de la misma forma, si nunca has hecho un curso sobre gestión emocional, sobre autosabotaje, sobre gestión de pensamientos, sobre el logro de metas, etc., pues mira, quizá te toca ponerte. Porque yo creo que llega un punto en la vida en el que madurar deja de venirte solo con los años y pasa a ser una decisión, algo que eliges, que trabajas y que cultivas a propósito. Y ese punto en la vida, mi querida mente inquieta, es justo es ahora. Estás en el momento perfecto para dejar de esperar a madurar por accidente y empezar a madurar a propósito y con toda la intención. Y precisamente de todo esto, de autosabotaje, de gestión emocional, de trabajar tus creencias y aprender a superarlas, de cómo lograr de verdad las metas que te propones en la vida, es de lo que hablo cada semana en mi newsletter para mentes inquietas, que además es totalmente gratuita y cuando haces mi test de arquetipos, pues entras directamente en ella y a partir de ahí pues te llega un mail cada semana para que sigas cultivando tu propio crecimiento personal.
Así que si quieres seguir por este camino, ya sabes, haz el test que te he dejado en la descripción de este vídeo y nos vemos dentro. Bye bye.